Coordenada 25, con Pablo Tallón. Claudi Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Oye, estamos apurando las últimas horas de este 2025 y tú hoy nos propones dibujar el tablero de juego en el que nos vamos a mover, nada, en cuestión de días durante los próximos meses. No sé cómo calificarías este 2026 que estamos a punto de estrenar. A mí me gusta mucho un sintagma de un sabio del siglo XX, John Maynard Keynes, que hablaba de incertidumbre radical. Incertidumbre tiene una connotación negativa, pero tiene también una positiva, ¿no? Es como riesgo. Riesgo tiene más peso negativo. Así que me quedo con incertidumbre radical. Incertidumbre radical, claro. Si echamos la vista atrás, fíjate, hemos pasado en apenas 10 años de aquella fascinación por Podemos, por Syriza, a esta agenda global marcada por Trump, por su órbita ultra. Se han puesto de moda en apenas 10 años modelos de sociedad que son antagónicos a aquello que parecía que se estaba cocinando, aquel cambio de rasante que parecía irreversible. Claudi. El orden liberal internacional no era ni tan orden, ni tan liberal, ni tan internacional. Y es verdad que también era incierto. También había incertidumbre radical entonces. Yo creo que eso vale desde el nacimiento de Keynes, incluso antes vale ese sintagma, ¿no? Pero es verdad que la ultraderecha, los populismos, ¿no?, mezclados con los tecnomagnates, ¿no?, con este tecnocesarismo digital, que algunos tildan incluso de nuevo feudalismo, es lo que manda en el nuevo mundo, ¿no? Los liderazgos fuertes con populistas al frente, con estas personalidades tan potentes que dejan empequeñecido el poder blando, los valores, eso del orden liberal internacional que yo decía antes, a modo de chiste, que ni siquiera era tan orden, ni tan liberal ni tan internacional. Lo que pasa, se suele hablar de la política como algo pendular, se suele hablar de los ciclos. No sé si tienes la sensación de que este 2026 va a ser el año en el que el péndulo pueda alcanzar esta altura máxima y que después ya sí empiece a ir hacia otro lado, o todavía no, todavía tiene que subir ese péndulo. Ya nos gustaría que hubiera tocado máximos, no lo parece. Yo creo que hay algunos síntomas de una cierta fatiga. Manani, el nuevo alcalde de Nueva York, las elecciones irlandesas, las elecciones holandesas han abierto la puerta a un cambio, ¿no? Pero a la vez, pues hemos visto en Extremadura lo que ha sucedido, ¿no? Que han ganado las derechas, la derecha que va a pactar muy probablemente con la extrema derecha, y ese es también digamos que es el síndrome que afecta a toda Europa. Ahora mismo la ultraderecha está en un 25, en un 30% en toda Europa, en España un poquito por debajo, pero tendemos a converger en eso. Y hay 5, 6, 7 gobiernos, el más importante es el de Italia con Giorgia Meloni, que son populistas, que son ultraderechistas, y la gran incógnita que es siempre Francia, ¿no? Si Francia acabará sucumbiendo al encanto del populismo o no. Hasta ahora el cordón sanitario lo ha impedido. Ahora mismo pues Le Pen está más cerca que nunca de poder ser primer ministra francesa, el segundo país de la eurozona, el segundo país de la Unión Europea, con Italia ya, que es el tercer país gobernado por la ultraderecha, y con alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha alemán, también en el 30%, también en cifras increíbles. Me estás diciendo que a pesar de Nueva York, que es casi una excepción, no hay ningún signo de desgaste de este populismo, de esta extrema derecha que está creciendo a esta velocidad. Hay muchos signos de desgaste. Hay como dos escuelas de pensamiento. Hay quien dice que habría que apretar incluso más los cordones sanitarios para impedir que lleguen a los gobiernos, ¿no? Y en cambio hay otra escuela de pensamiento que dice que que tienen que gobernar, y que cuando gobiernen se desgastarán, porque llevan bajo el brazo políticas bastante locas, ¿no? En el cambio climático, en todo tipo de derechos conquistados, ¿no?, durante las últimas décadas. Entonces hay como esas dos escuelas, ¿no? En Europa, hasta ahora, en los dos grandes países había dominado el cordón sanitario. España se lo cargó en su día en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Hubo un líder del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, polaco, que habló de fracaso, ¿no? Que habló de cuando pactó el PP con Vox en Castilla y León. Sí. Habló de que aquello era un escándalo, y sin embargo eso se ha convertido un poco en la norma, más que un escándalo, ¿no? Eso ya está descontado que va a seguir siendo así. Lo que pasa es que decías,
hay una teoría que dice que gobierne la extrema derecha, que entonces se ve la auténtica cara de la extrema derecha y ya salen de los gobiernos. Pero Donald Trump en 2016 gobernó y ha vuelto a la Casa Blanca. Esto es. Y ahora está gobernando y había muchas voces que decían que todo sería un desastre, ¿no? Con la política arancelaria, por ejemplo, con la política comercial, con las extravagancias de Trump. Resulta que la economía americana ha aguantado bastante bien, ¿no? Se ha pegado un tiro en el pie, no ha crecido lo que tenía que crecer, pero ha aguantado bastante bien. Y esa escuela que dice que gobiernen, yo a veces pienso que es cuanto peor mejor, ¿no? Cuidado con el cuanto peor mejor, porque hace 100 años hubo un señor con bigote charloteano que gobernó en Alemania con poco más del 30%, con el apoyo indirecto de la socialdemocracia, de los partidos de centro, y aquello terminó como el rosario de la aurora. Por eso digo que mucho cuidado con los esperamientos. Y después que a veces nos olvidamos de que hay reformas que son irreversibles. Es decir, una vez la extrema derecha llega al poder, hace reformas que luego cuesta, si no son irreversibles, sí cuesta mucho de echar para atrás, y eso a veces también se pierde de vista en estas reflexiones. Cuesta mucho, nada es irreversible, yo creo. Todos los puentes son levadizos. El problema de la ultraderecha es que no los leva, el problema de la ultraderecha es que los dinamita, ¿no? Y entonces eso hace que todo sea muchísimo más difícil. Pero tiendo a pensar que las sociedades europeas, que la sociedad española, que la sociedad americana tienen una cierta resistencia. Las democracias son muy resistentes, ¿eh? Hay varios libros por ahí muy apocalípticos, pero también hay un puñado de libros que dicen apoyándose en datos, que las democracias son extremadamente resistentes, son muy duras de pelar, son muy duras de abatir. Entonces, incluso en Estados Unidos, donde estamos viendo una auténtica revolución o involución, cada uno que piense lo que quiera, yo tiendo a pensar en que es más una involución, incluso ahí hay contrapesos, y va a ser muy difícil que se vengan abajo todos a la vez. Así que yo diría que pongamos un punto de optimismo, por lo menos, ¿no? Hablabas de libros esta temporada. Lo que pasa es que creo que es un poco apocalíptico, por lo menos la cita. Nos lo recomendaba Andrea Ricci en esta misma sección, uno de Giordano D'Ampoli. Giordano D'Ampoli es un intelectual increíble, de una talla sensacional, que fue jefe de gabinete de Matteo Renzi. Sí, un desastre, total. Un desastre. Que eso a veces pasa, que gente que es brillante en un campo, lo mueves de ahí y ¿qué ha pasado? Pues que no es su hábitat. En este caso, él nos recomendaba, igual te lo has leído, La hora de los depredadores. Sí, lo he leído. Claro, hay una cita que dice: el destino de nuestras democracias se juega cada vez más en una especie de Somalia digital, un estado fallido a medida planetaria dominado por la ley de los señores de la guerra digital y sus milicias. Luego en parte tocaremos también esto, pero Claudi, te quería preguntar, ¿no corremos el riesgo de restarle valor a cierta capacidad de convicción a la política tradicional? ¿No estamos otorgando demasiado poder, demasiada responsabilidad sobre estos magnates tecnológicos? Yo hablaba antes de los contrapesos, incluso los magnates tecnológicos los tienen, ¿no? Las democracias son más fuertes de lo que parece, pero es verdad que la geopolítica global, de la mano de los liderazgos fuertes de los Trump y compañía, pero también de los tecnocésares estos que cita D'Ampoli, de un puñado de empresas que son como portaaviones y que marcan el debate porque tienen los medios, tienen el algoritmo, lo controlan todo. La política global se ha endurecido drásticamente, casi diría, ¿no? Si hay más gasto en defensa, porque ellos han decretado que tiene que haber más gasto en defensa, eso suele implicar que va a haber más guerras, ¿no? El poder blando, que era el valor de Europa, ¿no? El poder blando ha dejado de ser sexy y tenemos este orden liberal internacional saltando por los aires. Yo creo que a veces hay quien se pasa un poco de pesimista. D'Ampoli es muy pesimista, eso vende muchos libros. El pesimismo vende, ¿eh? Esto es. Pero el apocalipsis casi siempre defrauda a los profetas. No quiero hacer contigo lo mismo que Renzi hizo con D'Ampoli, pero sí que te querría preguntar, ¿qué le recomendarías a un candidato progresista que se presente a unas elecciones este año? ¿Cómo puede conectar, cómo están conectando estos grandes césares tecnológicos, estos populistas? Pues hemos visto un ejemplo claro, es Mamdani, el alcalde de Nueva York se presentó, tiene 37 años, su jefe de campaña tiene menos de 30, y entonces se presentó con políticas abiertamente progresistas. Un musulmán en la ciudad del 11S,
un socialista, que eso es casi anatema en Estados Unidos, es peligrosísimo. Eso es en el corazón del capitalismo, ¿no? En la manzana podrida, ¿no? Del capitalismo. Entonces este señor, con sus 37 años, propuso varias cosas, entre otras, pues topar los alquileres, propuso guarderías gratis, ha propuesto una serie de políticas de izquierdas. Él dice que son de izquierdas, que no se quiere esconder de nada, y los neoyorquinos le han apoyado. Es verdad que Nueva York es una cosa rara, ¿no? Es con sus sándwiches a 35 pavos, ¿no? Valen 35 pavos. O sea, que es un lugar extraño. Pero eso ha sucedido en Nueva York. En Irlanda ha sucedido que una señora que se parece a Manuela Carmena, pero un poco más de derechas, ha ganado también con un discurso anti-establishment. En Holanda ha ganado la socialdemocracia. Son los socialiberales, casi diría, porque socialdemócratas y holandeses son casi una antinomia. Uh-huh. Pero hay por ahí algunos ejemplos que dicen que pueden suceder cosas. Hay que ser atrevidos, hay que romper cosas para ganar ese tipo de elecciones, porque hasta ahora pues es evidente que el giro a la derecha es global, es general, es absolutamente increíble en todo Occidente, ¿no? De América Latina, Estados Unidos, Europa, están viviendo un giro a la derecha general. No son las recetas de Mamdani, ni mucho menos, pero sí que es verdad que Enrico Letta, el que fue primer ministro de Italia, firmó un informe con varias propuestas para dinamizar Europa. Sí. Una de las advertencias eran, oye, Europa, tienes que decidir o eres una colonia china o una colonia americana. No sé si este año va a haber respuesta o tenemos que esperar a las elecciones en Francia para saber qué va a ser Europa, si hay respuesta al orden mundial actual. Una pregunta muy difícil y muy interesante. Las elecciones francesas van a ser capitales. Son en 27, y de aquí a 27 todos calvos. Queda mucho. Pero yo creo que los males de Europa están sobrediagnosticados y las soluciones están infraejecutadas. Hay una multitud de informes, no es solo Letta. Draghi ha hecho otro sensacional. Pero la hoja de servicios de la Unión Europea en los últimos meses está casi en blanco. No hay defensa común, no hay unión bancaria, no hay unión fiscal, no hay tesoro, no hay mercado único porque parece un queso lleno de agujeros. La toma de decisiones sigue siendo diabólica, las unanimidades hacen que no tomemos decisiones cuando tenemos que tomarlas. Entonces no nos hemos sentado a la mesa de negociación en Gaza. No está claro que nos vayamos a sentar en la mesa de negociación de Ucrania. Está claro que vamos a ser el cajero automático en esas dos guerras. Yo creo que a Europa le toca despertar, pero esto es más difícil de hacer que de decir. Eso de despertar es algo muy complicado. Claro, yo me acuerdo cuando Reagan y Margaret Thatcher se empezaron a hacer fuertes, se hablaba aquello de la crisis de la socialdemocracia. No sé si hay algún elemento que haga que la actual crisis te parezca más preocupante que la anterior, o hablamos más o menos de lo mismo. Bueno, los números cantan. Entonces, ¿había crisis de la socialdemocracia? Sí, pero la socialdemocracia era más o menos el 40%. Ahora toda la izquierda suma un tercio de los votos en Europa. Antes la izquierda más o menos, junto con la extrema izquierda, agrupaba el 50% de los votos. Ahora son 3 tercios. Un tercio es para la ultraderecha, un tercio es para la centroderecha y solo un tercio es para la izquierda, sumados todos los partidos de izquierda. Hay 4 líderes que se sientan en el Consejo Europeo que son de izquierdas. Uno de ellos es Pedro Sánchez, es la tercera economía del euro, es un país importante. El resto son Rumanía, Malta y Dinamarca. En el caso de Dinamarca, además, Frederiksen es una socialista de derechas, una socialdemócrata de derechas en agendas como la migratoria, ¿no? Entonces, que esto está pasando en varios países. Pienso en Reino Unido con Starmer, en Alemania había pasado también, sí, con Scholz. En Francia había pasado con Valls, un señor que luego vino aquí. Con Ciudadanos. Y se presentó con Ciudadanos, un partido el progresista Ciudadanos. Que también iba de liberal y era en realidad otra cosa, era un nacionalismo español extraño y bastante de derechas. Yo creo que ahí la socialdemocracia tiene que pensar un poco qué quiere ser de mayor, porque ahora mismo con solo 4 gobiernos no se puede hacer prácticamente nada. Yo creo que Pedro Sánchez está bastante aislado ahora mismo en Bruselas. La suerte que tiene es que está aislado con algunas agendas
en las que está en el lado bueno de la historia. Se ha visto, por ejemplo, en Gaza, ¿no?, que se adelantó un poco al consenso. Pero, por ejemplo, en el gasto en defensa, pues ese 5% de la OTAN no se va a aplicar en casi ningún país. Ahí también el futuro acaba dando la razón. En el pacto migratorio, por ejemplo, se ha quedado absolutamente solo. Ahí el problema de estar solo, dice Ibsen que el que está solo es el más fuerte, pero en política eso no funciona. Y el que está solo necesita apoyos. En política o utilizas bien el verbo persuadir o estar solo no te sirve de gran cosa. Y ahora mismo Pedro Sánchez es el líder número 1 de la socialdemocracia en Europa, pero eso es decir muy poco, porque el giro a la derecha, ya digo, es espectacular. Citabas como ejemplo de este giro a la derecha, por ejemplo, el pacto migratorio, y nos escucha Javier de Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es catedrático emérito de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿cómo hemos pasado del queremos acoger, porque veíamos pancartas de queremos acoger, a este discurso que incluso parece que entre el votante de izquierdas da voto la política de mano dura contra la inmigración? Bueno, la constatación de ese giro, y lo hablabais hace un momento, es muy claro. Vosotros citabais al gobierno supuestamente socialdemócrata de Frederiksen, que en realidad es un gobierno de coalición, sobre todo en este segundo mandato, ¿no? Son gobiernos que manifiestan un giro nacionalista y conservador en una lógica perversa, que es la lógica de frenar a la extrema derecha copiando las recetas de la extrema derecha. No es la única Frederiksen, porque hay que recordar que en Alemania una fracción salida de Die Linke, del partido auténtico de izquierda, que evidentemente es minoritario, me refiero a Sarah Wagenknecht, es una política, su partido político de izquierda que va más allá de la socialdemocracia, pero en cambio fuertemente posicionado en medidas muy restrictivas de inmigración. Y lo mismo estamos viendo, aunque hay una contestación interna importante, en el laborismo inglés. Starmer, que está gobernando, está adoptando medidas en inmigración y asilo extraordinariamente restrictivas, y la explicación, en el caso de Starmer también, pues es frenar el populismo, el avance del populismo de Farage, que le come votos en su granero de votos, que teóricamente pues es la clase obrera que era fiel al Partido Laborista. Pero ahí estamos viendo la misma deriva que ya se produjo en Francia, cuando el granero de votos obrero del Partido Socialista, incluso del Comunista, por ejemplo, en regiones tan importantes como en Marsella, deriva hacia el Frente Nacional. Y España es distinta, lo digo en el sentido de que Pedro Sánchez puede hacer un discurso abiertamente favorable a la acogida y regularización de personas migrantes. De hecho, hay un proyecto en el limbo, es verdad, pero está encima de la mesa un proyecto para esta regularización. Él se opone al pacto migratorio de Europa. Es decir, ¿por qué en España sí la socialdemocracia puede hacer este discurso, no diré inequívocamente a favor de la inmigración, porque también pone muchos cortapisas, pero muy distinto al de otros colegas suyos? A ver, yo niego la mayor. Creo que en esto tengo un punto de discrepancia con Claudi, por ejemplo, que escribió un análisis muy interesante, ¿no?, sobre la posición de política migratoria de España. España no tiene una posición favorable al reconocimiento de la igualdad de derechos de los inmigrantes. España tiene una posición bastante restrictiva. Es verdad que Pedro Sánchez inició su mandato con un gesto absolutamente loable, la acogida a los refugiados rechazados, por cierto, por el gobierno francés, entre otros, pero vamos, las imágenes bochornosas de la gira del gobierno con un buen número de ministros, el gobierno más feminista de la historia, a Mauritania, donde fueron sordos, ciegos y mudos, a un gobierno como el mauritano, que en punto a la aplicación de la Sharia y la negación de derechos de mujeres y de niñas es equiparable al gobierno de Irán. En fin, digamos que sí, que el gobierno de Sánchez, en el contexto
del Pacto Migratorio Europeo, pues es un gobierno menos extremo, pero nosotros estamos haciendo, sin publicitarlo de esa manera, estamos haciendo algo muy parecido a lo que ahora la iniciativa de Meloni ha sido adoptada el 9 de diciembre en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, de favorecer la externalización, pese a que en Italia, afortunadamente, hay jueces que hasta ahora han frenado ese intento de Meloni. Pero esa política, de facto, es la que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros pactamos con Mauritania, cuando pactamos con Marruecos, cuando hemos pactado con Nigeria, la expulsión, las funciones de policía para devolver a los excedentes inmigrantes que no nos interesan, estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo tan burdamente ni tan cruelmente como pretenden hacerlo los gobiernos europeos, que desde la Carta de los 15 en mayo de 2024 impugnaron el corazón del Pacto Migratorio de Migración y Asilo, ¿no? O sea que digamos que pongamos en contexto. Si lo ponemos en contexto, el gobierno de Pedro Sánchez es obviamente un gobierno mucho más favorable al reconocimiento de derechos de inmigrantes y asilados, pero es un gobierno que está haciendo una política de recorte de asilo no tan fuerte como esos otros 15 gobiernos, entre los que está, por cierto, algún otro gobierno socialdemócrata. Claudio lo ha recordado, Malta. Y Malta es uno de los firmantes de la Carta de los 15, que es una iniciativa adoptada a instancias del gobierno danés. En este artículo que citaba el profesor Claudi, tú dabas un dato que es brutal, lo escribías en El País. Europa ha levantado, atención, oyentes, escuchen, más de 1.500 kilómetros de vallas de alambre de espino desde la caída del muro de Berlín. Bueno, digamos que en Europa las izquierdas y las derechas están por políticas migratorias más restrictivas. Yo aquí discrepo con Javier. Yo creo que España sí es la excepción. Tiene sus problemas, la política migratoria española, sin duda, y tiene también un enfoque securitario que puede ser muy criticable. Pero una vez le preguntaron a San Agustín si se consideraba santo, ¿no? Y San Agustín contestó, bueno, depende de con quién me compares. Y depende de con quién compares a Sánchez, pues yo creo que sí que es una excepción en Europa. Si miras a Meloni, si miras al gobierno británico, si miras a los daneses, si miras a los alemanes, que con un canciller que ha intentado pactar con la extrema derecha y tuvo que venir Merkel para que no pactara con la extrema derecha. Aquí están entrando 600.000 migrantes al año. No hay problemas de acogida hasta el momento, por suerte, en parte porque el 40% de los migrantes que llegan son latinoamericanos, pero no hay problemas de acogida por el momento. Y es verdad que hay un giro retórico que no es una singularidad de España, es un giro retórico que sucede en todo el mundo, pero aquí hemos visto un giro retórico en el PP. Tenemos 2-3 partidos de ultraderecha, Alianza Catalana, Vox, que enseñan los dientes en esta agenda clarísimamente, y un gobierno que es verdad que ha hecho cosas brutales en Ceuta y Melilla, que en Canarias, digamos que la política que se ha aplicado en Canarias no es tan distinta, es verdad, de la de otros socios europeos, pero bueno, la retórica, la acogida de la sociedad española es tan distinta de la que vemos en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, en Italia, que bueno, yo sí tiendo a pensar que estamos un poco mejor. Déjame preguntarle al profesor para acabar, no sé qué valoración hace de lo que ha ocurrido en Badalona. Bueno, mi valoración es muy sencilla. Yo creo que el señor García Albiol hace un gesto ostensible de dureza en materia de política de gestión de la presencia de inmigrantes que tiene sobre todo el acento simbólico. Yo creo que Albiol, que no es alguien que esté, digamos, poco atento a las fluctuaciones de la opinión y a la dinámica que hay dentro de Cataluña, toma posición por la versión más dura de la política del PP, incluso más dura que la de otros compañeros suyos del Partido Popular en Cataluña, que ya es decir, naturalmente, en términos del juicio que merece la actuación concreta, pues es que no hay medias tintas posibles. Detrás del fantasma
de la amenaza a la seguridad y al orden público y a la convivencia que alega el señor Albiol, no hay nada real. Estas personas no amenazan, fuera de que haya naturalmente, como en todo colectivo, personas que puedan delinquir, eso es evidente, pero criminalizar de esa manera a 300 personas, expulsarlas y dejarlas en la calle sin ningún tipo de solución alternativa por parte del ayuntamiento, que tiene la posibilidad de ofrecer otras medidas, pues no tiene ninguna justificación posible, ¿no? Pues Javier de Lucas, catedrático emérito de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Hora 25. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Claudia, estoy deprimido. Quiero decir, vamos a buscar un poco de luz, algún motivo de esperanza para 2026, algo que nos anime un poco. Bueno, yo voy a repetir una frase que he dicho antes, que la vengo escribiendo en los últimos 20 años en el diario El País, que es que el apocalipsis casi siempre defrauda a los profetas. Yo diría que somos la gente más saludable, más rica y más longeva de la historia. 1 de cada 3 niños que nacen hoy en España y en Occidente van a vivir más de 100 años. Yo creo que ese dato tendría que bastar para esgrimir por lo menos un tenue optimismo ante las incontables amenazas que nos acechan, ¿no? Ante esta incertidumbre radical de la que yo hablaba al principio. Lo que pasa es que ahora pensaba, 100 años de este mundo, ¡ojo! En 100 años, todos calvos. Todos calvos. Hoy leía, fíjate ahora que lo dices, que hay un medicamento en Estados Unidos pendiente de aprobación que puede combatir la alopecia de una forma mucho más efectiva. O sea, todos calvos o no. Incluso en esto también es pendular la vida. Esto es la tecnología. Está llamada a cambiar nuestras vidas para bien y para mal, ¿eh? También va a haber efectos negativos de la tecnología con estos miedos que estamos viendo para la inteligencia artificial, ¿no? Pero la tecnología nos va a permitir hacer cosas increíbles. Los reverendus malthus de la vida, esos que decían que la población crecería en población, vamos, que no habría alimentos para toda la población, pues eso, los reverendos malthus han quedado mal, ¿no? Y yo creo que este afán por el catastrofismo, por el Armagedón, es un poco pesado, es un poco pesaroso. Las democracias resisten, las sociedades resisten y estamos mejor que antes. Somos la gente más saludable, más rica y más longeva de la historia. En España tenemos 85 años de esperanza de vida. En Estados Unidos, por cierto, tienen menos de 80. Porque la sanidad es mucho peor. La productividad es mejor, pero la sanidad es mucho peor. Oye, pues con este rayito de luz, que no es poco, nos quedamos. Claudi Pérez, mil gracias. Gracias Feliz a ti. entrada de año. Venga, buenas noches. Abrazo. Chao, chao.